Hola a todas y a todos. Comenzamos el tercer tema. A lo largo de todo el curso estamos viendo la importancia de organizar el ambiente para que sea lo más óptimo posible a la hora de desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación infantil. Para ello, ya lo hemos visto, es fundamental la organización espacial y la selección de materiales, pero no menos importante es la organización temporal, que es justamente lo que vamos a trabajar en este tema. De hecho, la organización temporal es fundamental en cualquier etapa educativa, pero por las características de la primera infancia, la etapa de educación infantil le confiere una especial importancia a este tema. Como maestras y maestros debemos organizar el tiempo en función de criterios psicológicos, criterios meramente pedagógicos, incluso criterios fisiológicos o legales. Los decretos que regulan los contenidos para el primer ciclo de educación infantil o el currículum del segundo ciclo, ya sabéis, los célebres 37 y 38/08 que los regulan para la Comunidad Valenciana, estos decretos dedican un artículo entero a la organización temporal. En el 37/08 es el artículo 10 y en el 38 el artículo 9. Echadle un vistazo a lo que se dice en estos artículos. Se dice lo mismo tanto en uno como en otro. Si tenéis ocasión, apretad al pause, al botoncito de pause, buscar ese decreto, por ejemplo, buscar el 38/08 y leer el artículo número 9. Es muy cortito y lo comentamos en clase. Dadle al pause y leerlo. Bueno, como futuras maestras o futuros maestros deberéis tener la habilidad de organizar los tiempos de una manera óptima. Para ello debéis conocer una serie de criterios que organizan esta distribución temporal. Y en el tema yo os destaco 9 criterios que son los siguientes. Se debe atender a las necesidades biológicas de los niños y niñas. Hay que pensar en las características específicas de la infancia y programar tomándolas en consideración. Pero también hay que programar tomando en consideración necesidades de índole social, dejando tiempo para el descanso, para el ocio, la comida, etc. Luego, en función de la jornada escolar, si es partida o si es continua, se programarán las actividades de una u otra manera. Además, hay una serie de momentos que merecen especial atención a la hora de organizar nuestra labor, como es el momento de la llegada de los niños y niñas, o los hábitos de higiene, o la despedida. En quinto lugar, tened en cuenta la globalidad en el horario, es decir, tened en cuenta que la organización en materias o en áreas es una distribución artificial creada por adultos y que si el aprendizaje es global, esto debería de estar reflejado en el horario. Es imprescindible respetar las diferencias individuales de cada niño o niña y que los horarios sean flexibles. Además, hay que tener en cuenta que nuestro horario se integra en los horarios de todo el centro y que por lo tanto nuestro horario debe de estar coordinado con el resto de horarios porque nuestro horario afecta a la organización general del centro. Y por último decir que hay que considerar las curvas de atención y fatiga de los niños y niñas a la hora de programar unas u otras actividades. En estas edades de educación infantil es fundamental el establecimiento de hábitos y rutinas que catalizan el tiempo que los niños y las niñas pasan en la escuela y les ayudan a avanzar en su propio desarrollo personal. Obviamente, a la hora de hablar de organización temporal, la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje es fundamental, pero además hay otros tiempos que como maestros debemos manejar, como es tener tiempo para las familias, para intercambiar información sobre los hijos e hijas en las entradas y salidas, esto es muy importante, o en las reuniones colectivas que hacemos con los papás y con las mamás, o en las entrevistas individuales con padres o madres. Este tiempo para las familias también se debe ocupar en ofrecer información a los padres y madres, por ejemplo, ofreciendo conferencias. Y en tercer lugar, ofrecer espacios de participación en la vida del centro en diferentes momentos fundamentales como el periodo de adaptación, en excursiones o en otros momentos así. Pero también hay que contar con tiempo para el propio equipo docente, para coordinar y planificar o para transmitir la información a las familias, o también tiempo para nuestra propia formación y reciclaje. Y en tercer lugar, el tiempo para los niños y niñas, pero no me refiero al tiempo específico del aula. Si queremos atender a la individualidad del menor y a todas sus necesidades, debemos dedicar tiempo a atender las necesidades especiales de los niños o niñas o participar en actividades extraordinarias, además de, obviamente, de la participación en la jornada ordinaria.
Y terminamos el tema indicando 3 ejemplos de distribución temporal. En primer lugar, en el tema hablamos del criterio ponogénico, que viene del griego ponos, que significa fatiga. Este criterio ponogénico busca planificar las actividades con el fin de evitar esa fatiga, combinando periodos de atención con otros periodos de descanso. Otro criterio es el criterio semanal, en donde se planifica más a medio plazo. Y por último, el criterio por ciclos. Más a largo plazo se planifica el primer ciclo y el segundo ciclo de educación infantil. Bueno, estos son los contenidos del tercer tema del curso dedicado a la organización temporal. Lo seguiremos trabajando en clase, espero que os resulte interesante. ¡Mucho ánimo!